La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Damos la bienvenida a Capital Radio a nuestro invitado. Don Íñigo Fernández de Mesa es presidente del Instituto de Estudios Económicos, uno de los más influyentes think tanks sobre la economía española, bueno, y del mundo. Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Si de la española hablamos, lo que parece sorprender a todos es que se está comportando mejor de lo que se esperaba. ¿A usted también? Bueno, yo creo que la economía española efectivamente tiene rasgos positivos y luego también tiene algunas sombras que son preocupantes y que hay que tratar de corregir. Como positivo, merece resaltar que ese primer trimestre hemos recibido al 0,8. Nosotros en el Instituto hicimos nuestras previsiones, revisamos nuestras previsiones con un crecimiento del 2,3, lo cual significa que vamos a crecer mucho más que la media europea. Y el ritmo de creación de empleo está siendo por encima del 2%, y si las cosas siguen así, pues acabaremos el año con un paro del 11%, que es una reducción significativa respecto de hace unos años, pero al mismo tiempo es el doble que la media de la Unión Europea, ¿no? Pero yo destacaría tres retos de España para que el crecimiento sea sostenido. En primer lugar, la renta per cápita de España respecto a la media de la zona euro se ha agrandado nuestro diferencial a peor desde antes de la pandemia. Esto se debe a que nuestro crecimiento ha sido insuficiente en comparación con el aumento de la población, que ha sido bastante importante, y por tanto el crecimiento no ha sido suficientemente alto como para aumentar nuestra renta per cápita, que al final es lo que mide el bienestar de los ciudadanos. En segundo lugar, nos preocupa mucho que el diferencial de inflación respecto de España, respecto de Europa, es importante, y eso se debe a que España es una economía de servicios, y reducir la inflación de última milla, que llama el Banco Central, se hace más complicado porque depende mucho de la moderación salarial. Y el tercer gran desequilibrio que tenemos en España es el déficit público. Sigue siendo muy alto, estimamos que este año cerraremos el déficit público en el 3,4%, pero ojo, que el año pasado, con un déficit público del 3 largo por ciento, tuvimos un crecimiento nominal del PIB del 7,5%. Es decir, que lógicamente, conforme crezcamos menos y la inflación sea menor, va a ser más difícil, si no se hace un ajuste, mantener el déficit público a raya. Por tanto, yo creo que estas son las principales cosas positivas y cosas negativas. En España hemos crecido mucho, estamos creciendo mucho también por el efecto de los servicios, especialmente el turismo, y por el consumo público. No sabemos si el turismo va a ser capaz de mantener ese ritmo de crecimientos en el medio plazo, y tampoco el consumo público. Por tanto, es muy importante activar la inversión, que es la otra variable que no se ha comportado bien en España. La inversión está 3 puntos por debajo de la pandemia, de antes de la pandemia, mientras que en Europa ha aumentado. Es decir, que la inversión es el otro gran tema pendiente que tenemos, y que sin inversión no hay aumento de la productividad y no puede haber aumento de los salarios reales. Sí, precisamente sobre la inversión es un elemento crucial sobre el que nos gustaría conocer su opinión con un poco más de detalle, porque venimos de varios trimestres de contracción, es decir, la inversión se ha retraído en España. Ahora, en el primer trimestre, parece que se ha despertado, pero a menor ritmo que el propio crecimiento del propio PIB. ¿Qué está pasando con la inversión en España, a su juicio, don Íñigo? Bueno, la inversión en España efectivamente pues se ha reducido significativamente, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Nosotros creemos que la inversión no acaba de despegar por varias razones. En primer lugar, porque se ha producido en los últimos años un aumento de los costes muy significativos. Es decir, se ha producido un aumento de los costes laborales. El salario mínimo, por ejemplo, se ha aumentado un 50%. Se ha producido un aumento de los tipos de interés para controlar la inflación. Y se ha producido sobre todo un aumento importantísimo de los costes de carácter fiscal. Es decir, en España ha sido el segundo país que más ha aumentado su presión fiscal desde la pandemia, y fundamentalmente el 80% del aumento de la presión fiscal ha recaído sobre las empresas. Y posiblemente todas estas razones, no hay ninguna que lo explique, pero será el conjunto de todas ellas lo que hace que a las empresas pues prefieran utilizar sus beneficios para repagar la deuda y no para invertir, porque consideran que la inversión pues no es lo suficientemente rentable como para usar los beneficios e invertir. Es decir, prefieren disminuir la deuda, y sí es cierto que nuestras empresas y nuestras familias a nivel global pues tienen una posición financiera sólida, pero a nivel de inversión pues está retrayendo mucho.
En el corto plazo tenemos una propuesta de reducción de jornada laboral del Gobierno. Cepime avisaba ayer que el coste calculado para las pymes podría estar en torno a los 40.000 millones de euros. ¿Qué efecto podría tener en las empresas esa reducción de la jornada laboral? Bueno, esto es una medida que aumenta los costes de las empresas. Nosotros en COE estamos analizando cuál está siendo el impacto de todas estas medidas, sobre todo en la pequeña empresa y en la microempresa, porque lo que hemos observado es que el número de pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores ha disminuido y se siguen disminuyendo respecto antes de la pandemia. El empleo se está creando por las empresas medianas y grandes. El empleo no se está creando en las empresas pequeñas, se está destruyendo empleo. Y precisamente esas medidas sobre las que tienen impacto sobre la pequeña y muy pequeña empresa, que es la base de nuestra estructura del tejido productivo. Yo creo que son medidas que efectivamente generan una mayor carga sobre las empresas y al final pues son una de las razones que explican por qué no se invierte y por qué la productividad es tan baja. En el lado de lo positivo, ¿situaría usted, don Íñigo Fernández de Mesa, el acuerdo por fin entre PSOE y Partido Popular para desbloquear nombramientos en la justicia que afecta pues a muchas instituciones del Estado y puede que a más que instituciones judiciales? ¿Esto traerá algo más de escenario favorable para la inversión, sobre todo para la extranjera en términos de seguridad jurídica? Yo creo que el mensaje es muy, muy positivo. Es decir, todo lo que sea un acuerdo institucional entre los grandes partidos que aseguren estabilidad, que aseguren un marco estable, y la independencia de la justicia es absolutamente un valor fundamental para el desarrollo empresarial. Creemos que es un gran acuerdo y es muy, muy positivo para la inversión y para las empresas y para tener un marco jurídico estable. Hablando del segundo semestre del año, ¿qué expectativas hay de que las cosas sigan en positivo para la economía, se recuperen para la inversión? Bueno, y abordemos ese reto pendiente también que ha señalado usted, el de la mejora de la productividad. Bueno, la productividad es algo que no se mejora de la noche a la mañana. Depende de muchas medidas, como el favorecer la inversión, el tener una política de formación, política educativa tendente a mejorar, digamos, la calidad de la mano de obra. El tener trabajos de más calidad pues implica también tomar medidas de todo tipo, ¿no? De estabilidad jurídica, etcétera, ¿no? Es decir, es algo que no se mejora de la noche a la mañana. Nosotros somos relativamente optimistas en el medio plazo en España, salvo que el gobierno implemente medidas que hagan imposible el desarrollo empresarial. Es cierto que estamos creciendo en gran parte por el tirón del turismo, que es difícil que año tras año se batan los récords que se vienen batiendo, y también el consumo público está teniendo mucho que ver en este crecimiento económico. Pero es cierto que hay variables que pueden, digamos, compensar una caída de esas dos variables. La verdad, que en primer lugar vemos que el sector de la construcción es un sector que tiene unos indicadores de confianza muy elevados, aunque es cierto que los visados de obra este año no están siendo buenos. Pero puede significar que el año próximo el sector de la construcción pues tenga un efecto equilibrador en caso de que, aumentando la inversión en construcción, en caso de que el turismo pues no sea tan brillante como este año. Y el propio consumo privado tiene margen para crecer porque el ahorro está en máximos históricos. Es decir, que hay variables que pueden ayudar a compensar una caída de las fuentes de crecimiento de este año, pero para ello también hay que implementar las políticas económicas adecuadas. Si se hace una mala política de vivienda que, digamos, que hace imposible el desarrollo de nuevas viviendas residenciales, pues entonces, el tirón del sector de la construcción pues no se producirá, ¿no? Y si no se genera una certidumbre económica, pues igual el consumo tampoco despega, ¿no? Es decir, que yo creo que hay variables que pueden ayudar a compensar las fuentes de crecimiento de este año si no son tan buenas el año próximo, pero para ello hay que tener una política económica razonable. Sí, en esa línea iba la última pregunta que deseo trasladarle como presidente del Instituto de Estudios Económicos. Ya sabe que hay una
No sabemos si es un globosonda lanzado por el gobierno para reformar la ley de propiedad horizontal, que las comunidades de vecinos, decía ayer la ministra, tengan voz y voto a la hora de autorizar o no la instalación de viviendas turísticas. Está relacionándolo con el problema de la vivienda, pero ¿usted qué piensa como solución? Bueno, nosotros creemos que ese es un tema que efectivamente tiene que tener una regulación, que no se puede, digamos, tratar de forma superficial, pero al mismo tiempo, digamos que el regular las viviendas turísticas no es una medida que va a solventar el problema de las viviendas. El problema de las viviendas es un problema de oferta y es un problema de demanda. Es un problema de oferta porque en España se están creando 200.000 hogares al año. Si a esto añadimos la necesidad de otro tipo de, digamos, de construcción de carácter turístico para oficinas, pues a lo mejor tenemos una necesidad de unas 300.000 viviendas al año y se están construyendo 100.000. Es decir, hay un déficit importante de viviendas. Por tanto, hay un problema, en primer lugar, de oferta, es decir, y se necesita pues aumentar la construcción, y para eso los costes de transformación del suelo tienen que disminuir, se tiene que mejorar también la oferta de suelo, es decir, que hay una serie de medidas que tienen que ir encaminadas hacia el aumento de la oferta. En segundo lugar, también hay un problema de demanda. Los principales demandantes de vivienda son los jóvenes, y los jóvenes tienen que aportar un 30% del valor de la vivienda, y bueno, y eso es mucho dinero. Es cierto que el ICO ha dado garantías para facilitar que al menos el 10% tengan una garantía del ICO, y con ellos se tenga que disminuir la cantidad inicialmente que aportan los jóvenes. Lo que pasa es que sigue siendo una cantidad muy importante, y hay que tomar medidas y ayudas y apoyo para los jóvenes para que puedan, digamos, tener este acceso a la vivienda. El IVA, por ejemplo, de las viviendas es de un 10%, que es muy significativo, y eso lo tienen que aportar los jóvenes a la hora de comprar la vivienda. Hay que tomar medidas por el lado de la demanda, y también hay que implementar políticas encaminadas al aumento de la oferta de vivienda social, y desde el Instituto nosotros siempre hemos apostado porque se desarrolle un parque público de viviendas en alquiler, que creemos que es viviendas sociales en alquiler, que es una forma mucho más efectiva de ayudar a la gente joven, pues porque una vivienda pues puede servir a varias familias, en el sentido de que cuando se supere un nivel de renta, pues se pone a disposición de otra familia. Si se cambia de lugar de residencia, pues también se puede cambiar el lugar de la vivienda social en alquiler. Es decir, que hay que ir por esta vía, que además es por la vía que se está yendo en la mayor parte de los países europeos. Pero en cualquier caso, el mundo de la vivienda es un mundo que yo creo que debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Muchas gracias y buenos días, Luis.